Hoy 30 de mayo es la fiesta del Rey San Fernando. Quiero ofrecerle flores al corazón inmaculado de María, que es la fruta madura que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, que batallamos en las huestes de su linaje, como antídoto divino al veneno de la manzana. Como lirio entre espinas, florece el corazón de María, fruto y flor de nuestra esperanza. Como las flores de los cactus y tunas, pencas y chumberas, picas puntiagudas florecida entre espinas, enhiestas bayonetas, tunas erizadas en miles de flechas, lanzas vegetales marcialmente ordenadas en defensa de esa flor, que es más fuerte que un ejército en orden de batalla, que hasta sería la envidia de las falanges griegas y las legiones romanas. Hoy colocamos las flores de los cactus a sus pies para poner bajo su protección armas y almas. En Andalucía, lejos de los vergeles, encontramos chumberas en cantidad suficiente para recoger muchas cestas con flores, para ofrecer a Nuestra Señora de Valme, pidiéndole que nos asista hoy como ayer en la batalla. Cuando el rey Fernando III asediaba Sevilla para su reconquista para los cristianos en el año 1248, se dio cuenta de que sus tropas empezaban a desmoralizarse por el cansancio del combate, así que invocó con estas palabras una imagen de la Virgen que llevaba consigo: «Valme, Señora, que si te dignas socorrerme en este lugar te labraré una capilla en la que a tus pies depositaré como ofrenda el pendón que a los enemigos de España y de nuestra santa fe conquiste». En aquel momento clavó su espada en el suelo el maestre de Santiago, Pelay Pérez Correa, y brotó al momento un manantial que sirvió para calmar la sed de los soldados cristianos. Tras conquistar Sevilla, el monarca cumplió su promesa y construyó una ermita en el lugar mencionado, donde se encuentra la imagen de quien había invocado, y a sus pies el pendón arrebatado a los musulmanes. María siguió al frente de su linaje protegiendo sus huestes. Iremos ahora a otras tierras con las flores que nacen entre espinas erizadas de flechas y de lanzas, las flores de los nopales. La Virgen Conquistadora, que se encontraba en el monasterio de la Rábida, el mismo al que acudió Colón antes de hacerse a la mar en el puerto de Palos. Hernán Cortés le pidió al prior en donación la imagen para poderle invocar durante su campaña y tomar posesión del Nuevo Mundo, ya que el sumo pontífice Alejandro VI, en la bula apostólica Intercetera de 1492, había otorgado América a los reyes católicos con el fin de que fuera evangelizada. Es una imagen viajera, pues el tallista que hizo esta representación de la Madre de Dios la pensó para que pudiera ser colocada por los jinetes en el arzón de la silla de montar, hasta que llegara el momento de ocupar un altar doméstico. Los historiadores citan esta frase que Hernán Cortés dirigió a Alvarado, que llevaba precisamente la imagen de Nuestra Señora. La Virgen será la conquistadora de estas tierras, y ella nos dará valor en las peleas y confianza en la victoria. Desde entonces la Virgen Conquistadora acompañó a Cortés en todas sus batallas, tanto en las horas de incertidumbre como en los triunfos. Acabada la conquista, Hernán Cortés entregó como obsequio esta imagen de Nuestra Señora al señor de Atlihuetzía, Gonzalo Axoquetecatl Cocomatzin, cacique de los tlaxcaltecas que habían colaborado con él en la conquista de México. Hoy se la venera en el convento de San Francisco, dentro de una hornacina de plata que encuadra el águila bicéfala de la casa de los Austria, que a la sazón era la dinastía reinante en toda la hispanidad. María Santísima ha dado muchas más pruebas de amor de predilección por sus primogénitos en la fe, los tlaxcaltecas. En Tlaxcala se erigió la primera cruz y también el primer púlpito desde el cual se predicó el Evangelio. Allí recibieron el bautismo los 4 senadores de aquellos principados bajo el padrinazgo de Hernán Cortés. El acta de bautismo está grabada en la misma piedra de la pila bautismal y dice así:
En esta fuente recibieron la fe católica los 4 senadores de la antigua República de Tlaxcala. El acto religioso tuvo lugar el año 1520, siendo ministro don Juan Díaz, capellán del ejército conquistador, y padrinos el capitán don Hernando Cortés y sus distinguidos oficiales don Pedro de Alvarado, don Andrés Tapia, don Gonzalo de Sandoval y don Cristóbal de Olid. A Mexicatzin se le dio el nombre de Lorenzo, a Xicotecatl de Vicente, a Tlehuatalzin el de Gonzalo y el de Citlapopocatl el de Bartolomé. Así lo refieren las historias escritas por Camargo, Torquemada y Betancur. En esta tierra consentida de María Santísima florecieron 3 flores martiriales. Allí virtieron su sangre los protomártires de América, Cristóbal, Juan y Antonio, que con su vida y su muerte dieron testimonio de su fidelidad a la pureza y a la fe. San Cristobalito murió arrojado al fuego por su padre, por destruir los ídolos que adoraba y derramar el pulque que le embriagaba. Murió perdonando a su padre y agradeciendo la gracia de ir al cielo. San Juanito y San Antoñito, que eran de noble linaje, por propia voluntad fueron a ayudar a los misioneros en su lucha contra los ídolos, y en esta tarea estaban cuando cayeron martirizados por unos paganos que no soportaban ver a sus paisanos convertidos en siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo y de Santa María. No quiero dejar sin mencionar, aunque merecería una meditación aparte, las manifestaciones maravillosas del amor maternal de Nuestra Señora de Ocotlán hacia los tlacaltecas, que si no tuvieran las firmas de personas honradas y serias, notarios y hombres de autoridad, serían leyendas mitológicas, pero para nuestro consuelo tenemos pruebas teológicas de su amor y protección. Además, en Tlaxcala se venera la Virgen de la Defensa. Ante ella traemos también las flores de la nopalera. Se trata de una hermosa escultura tallada en madera, está posada sobre una columna, por lo cual se la identifica como la Virgen del Pilar. Pero aquí siempre se le dio el título que le asignó el conquistador ermitaño, Nuestra Señora de la Defensa, que tiene una historia singular. Alrededor de 1621 arribó a estas tierras del Nuevo Mundo un soldado que se inclinaba por la vida de oración. Pertenecía a la Tercera Orden Franciscana y se llamaba Juan Bautista de Jesús, cuyo apellido ignoramos. Entró al servicio de un paisano suyo extremeño de nombre Pedro Alfonso, hombre disipado con el que no congenió, aunque perduró a su servicio durante varios años. Decidió seguir su vocación religiosa, se hizo ermitaño y buscó un lugar alejado del mundanal ruido. Repartió sus ahorros entre los pobres y únicamente conservó para sí una imagen de la Virgen María que trajo con él desde Extremadura, además de un libro sobre la vida del alma. Con eso un poco de maíz, un botijo de agua, y ataviado con el hábito de tela burda, se internó en la espesura de los bosques que entonces había en la Malinche. Desde ahí se fue a Tlangatepec, donde los frailes del convento lo adoptaron como donado. Sin embargo, su persistencia a la vida ascética lo llevó de nuevo a la montaña, a donde fue con su imagen de María, que le acompañó siempre a todas partes. Su fama crecía y el obispo de Puebla le demandó salir del bosque para el riesgo que en él corría. Pero el ermitaño decía siempre que no corría peligro, dado que la Virgen María lo defendía, no solamente a él, sino a todos los animalitos que buscaban refugio a la sombra de la choza, donde guardaba la imagen de la Virgen, a quien siempre llamaba de la Defensa. Finalmente, obedeciendo al obispo, se fue a la barranca de Tlahuítele, en Tlaxcala, donde le ayudaron a construir la ermita, llamándose el lugar La Defensa, en honor a la imagen venerada, donde obraba un sinnúmero de milagros. Estaba a cargo de la diócesis el venerable don Juan de Palafox, quien buscó al ermitaño en su propia ermita y, prendado de la imagen, convenció al hombre de que le permitiera trasladarla a la catedral que se estaba construyendo. Juan Bautista de Jesús no tuvo más remedio que acceder, lo que ocurrió el 7 de marzo de 1646, retornando a Puebla para vivir en una cueva en el Cerro de San Juan y así poder visitar su imagen.
Por ese tiempo arribó a Puebla el capitán don Diego Porter de Casanate, caballero de Santiago y pariente de Palafox, quien quedó cautivado por la imagen sagrada y estando comisionado para aplacar las rebeliones indígenas en el sur de Perú y norte de Chile, solicitó al obispo el préstamo de la Virgen de la Defensa para que lo defendiera y protegiera en esa campaña bajo palabra de honor que la devolvería en cuanto se pacificara la región. Así la imagen se fue hasta esos confines del sur del continente, logrando el capitán el éxito esperado con la protección y ayuda de Nuestra Señora de la Defensa. Pasó tiempo y la imagen permaneció en Chile. Al morir don Pedro Porter de Casanate y ante el retraso de la devolución, la diócesis entabló pleito judicial. Pasaron 29 años hasta que salió la imagen y fue devuelta a tierras de Nueva España con una rica dote de plata y el título de generala. Como el ermitaño murió el 24 de mayo de 1660, el obispo decidió que se hiciera su festividad a la Virgen en ese mismo día. A los pies de la Virgen Santísima del Rosario de la Reconquista de Buenos Aires ponemos la flor del cardón, que le traen con fervor desde el norte de la Argentina. Aprovechando que la madre patria sufría la invasión napoleónica, los ingleses incursionaron en Buenos Aires. El saqueo de templos y los desmanes en los conventos y la población encendieron la reacción. Los criollos con el Santo Rosario empuñaron las armas para combatir contra el enemigo hereje, como más tarde se hiciera, con suerte adversa, en Malvinas. Don Santiago de Liniers hizo voto de reconquista de la ciudad. Dicho voto puede leerse en el libro de actas de la Cofradía del Santísimo Rosario, que tiene su sede en la iglesia de Santo Domingo. El reconquistador se acongojó al ver que la función del día 1 de julio de 1806 no se hacía con la solemnidad de que se acostumbraba. Entonces, conmovido en su celo, pasó de la iglesia a la celda prioral y aseguró al padre maestro y prior que había hecho voto a Nuestra Señora del Rosario de ofrecerle las banderas que tomara a sus enemigos, disponiéndose a hablar con el gobernador de Montevideo sobre la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, pues estaba firmemente persuadido de que lo lograría bajo tan alta protección. Don Santiago de Liniers, el 12 de agosto de 1806, después de haber nombrado a Nuestra Señora del Rosario generala de las tropas de la ciudad, dirigió el asalto a la Plaza Mayor para reconquistar Buenos Aires. La victoria fue rotunda y los ingleses fueron expulsados. Actualmente en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Buenos Aires se encuentran las banderas que Santiago de Liniers ofreció a la Virgen tras apresarlas a los invasores ingleses. Estas breves historias son ejemplo que nos ilustran cuán poderosa es Nuestra Señora, y si no se hace presente es porque no la invocamos lo suficiente. Tomemos por lo pronto el Santo Rosario y ante el trono de nuestra Reina y Señora, triunfante en todas las gestas divinas, cifremos en su corazón inmaculado todas nuestras esperanzas. A su servicio ponemos nuestras menguadas fuerzas físicas, morales y materiales, a sabiendas que ella hará el resto. Alistaos en tu linaje, enrolados en sus huestes, cruzados cordimarianos, porque Dios lo quiere, fieles a nuestras promesas de bautismo, leales a nuestros ideales cristianos, militemos como hermanos y veremos en la vida o en la muerte el triunfo del corazón inmaculado. Ave Cor María.